del día de ayer. Le agradezco mucho a Kip Espadas, consejero del INE, que esté con nosotros esta mañana. Consejero, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, con el gusto de estar con usted. No, al revés, muchísimas gracias, consejero. Oiga, bueno, pues finalmente va terminando el proceso y la elección, pues ahora sí que con todos sus asegúnes. Ayer hacía usted una clarísima referencia al tema de los acordeones, del elefante en la mesa, del paquidermo, decía usted, pues del que nadie quiere hablar sobre la importancia que realmente tuvieron los acordeones, pero pues la elección finalmente va a terminar siendo validada. Kip. A ver, la elección ya fue declarada válida, las 6 válida, elecciones, sí, porque no estamos hablando de una sola. Uh-huh. Y si bien el proceso es uno, cada elección tiene su propia validación. Y bueno, sí, ayer discutimos el asunto de los acordeones nuevamente. Uh-huh. Mi posición fue que, tratándose de propaganda ilegal, porque pues su financiamiento no fue declarado, pues que también los datos de la elección nos dicen que pues no es verdad que el 90% de la gente, como se ha pretendido en algunos medios, uh-huh, haya votado de acuerdo con el acordeón. Si nosotros vemos los resultados de la Corte, el candidato que gana con más votos tuvo el 47% de los votos, es decir, 53 de cada 100 personas uh-huh, no votaron por él, y el menos votado gana con el 25% de los votos, es decir, 75% de personas no vota por él, 3 de cada 4. Plantear que esto es un equivalente a los viejos 95, procedimientos claro. del PRI yo solo puedo imaginarme cómo hubiera ocurrido un proceso como estos a mediados de los años 80, ¿no? Entonces, si hubo intentos gubernamentales por sacar masivamente a la gente a votar y que estos votaran por una lista específica, pues la realidad es que los esfuerzos habrían sido fallidos. Y, vamos a poner esto en proporción. Uh-huh, uh-huh. La propaganda impresa, para un periodista esto es muy claro, igual que los periódicos, la propaganda impresa hace ya décadas que ha dejado de ser el principal mecanismo de comunicación y de propaganda. La propaganda transitó al radio y la televisión, ahora a las redes, de forma tal que el alcance de un acordeón por sí mismo es muy limitado. Y si si hubiera habido actos de coacción, pues eso tendría que documentarse, no basta con que diga, es que veo muchos acordeones en la calle, seguro que alguien los está usando para presionar. Esa segunda parte, para efectos de una elección, se tiene que acreditar plenamente. Pero otra vez, los resultados nos dicen que no es así. No hubo un acordeón oficial, hubo docenas de acordeones. Uh-huh, uh-huh. Los resultados nos dicen que no hay una concentración de la votación que permita argumentar que estos acordeones son los que decidieron el resultado de la votación. ¿Qué sí ocurrió? A ver, estamos en una sociedad que no la sociedad, sino el círculo rojo está polarizado, y en donde uno de los polos abiertamente dijo que no iba a la elección. ¿Cuál es la sorpresa de que los electores del otro polo hayan votado por candidatos con los que simpatizan de manera muy dispersa, hay que decirlo? Otra vez, el que más votos obtuvo tiene el 47%. Uh-huh. Si estuviéramos hablando de una elección partidista, los resultados podrían haber sido muy semejantes, es decir, la dispersión de la votación nos habla de que nadie de quienes hayan intentado a través de un acordeón definir la votación logró su meta. Qué interesante escucharlo, consejero, porque entonces de esa forma es como así vamos entendiendo cómo se dio una discusión. Me queda claro que en una parte de los consejeros del INE, pero así es como hay que entender el tema y no a rajatabla de todos votaron con los mismos instrumentos, me refiero a los acordeones, y eso es lo que dominó la elección, que es lo que hemos entendido, pues por lo menos en este espacio, es lo que hemos entendido. Eso es lo que dominó la votación para algunos de los casos, sobre todo en los casos nacionales, ¿no? Me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se va desgranando en el país por jueces y magistrados. Sí, en ese sentido yo he oído que circulan dos cifras, que el 80% de la gente votó como decía el acordeón, o que el 90% de la gente. Pues veamos los resultados. Hugo Aguilar, quien gana con la mayor votación,
la Corte gana con el 47% de los votos. Ujú. Esto no fue un planchazo. Digamos, como decíamos antes cuando el PRI era totalmente dominante, pues en todo caso se demostró que al interior de quienes votaron se formaron corrientes sociales y ganó la elección una minoría mayor de quienes votaron. Nadie ganó con mayoría absoluta de votos, pero desde luego nadie ganó con el 90%. Quien con más ganó, ganó más o menos con la mitad de ese Ujú, ujú, 90% ujú, que se ujú. dice. Y vamos a hablar en plata. ¿Por qué ganan, por ejemplo, las 3 ministras que ya estaban? Ujú. Estas 3 ministras nunca ocultaron, pues no sé si su cercanía, pero por lo menos su simpatía, porque las 3 son diferentes, con la coalición gobernante. Tuvieron mucha exposición durante los años anteriores y quienes hubieran podido ser sus contrarios electoralmente, pues no tuvieron respaldo del otro polo que decidió no ir a la elección. De verdad es muy sorpresivo que estas 3 Hayan ministras en ganado. una elección, ajá, lo que a mí me resulta sorpresivo es que ganaron con el 40 y 30 y tantos por ciento de los votos. Ujú, Es decir, ujú. la ministra, de estas 3 ministras, la que menos votación recibió aproximadamente la tercera parte de los votos. Es decir, de cada 3 personas que fueron a votar, 2 votaron por otras personas. Entonces, bueno, sí, efectivamente hay pues se puede notar una preferencia en quienes ganaron, eso es inocultable, que deriva de que solo uno de los polos políticos llamó a votar y y sus candidatos no tuvieron unas votaciones abrumadoras. Vamos, para decirlo todavía más claro, si esto hubiera sido una elección en la que el otro polo hubiera disputado, teniendo candidatos que ganaron con el 25 y 30% de los votos, es evidente que hubiera sido una elección competitiva. Ujú, ujú, ujú. Probablemente entre polos no haya sido una elección competitiva, pues porque uno de ellos dijo simplemente yo no voy a participar. Fue una posición para deslegitimar la elección. Claro. Yo creo que legítima, poco exitosa, es decir, se vale si una fuerza política no está de acuerdo para nada en una elección, que diga yo no estoy para nada de acuerdo y no voy. Pero Entonces eso es... significa que los cargos electivos no los va a ganar. Recordemos Venezuela en 2005. Ajá. La oposición dice, esta va a ser una elección tremendamente manipulada y yo no voy. Y en consecuencia, Hugo Chávez se queda con el 100% del Congreso en lugar de quedarse con una mayoría del Congreso. Claro. Abandonar elecciones nunca ha sido una manera de ganarlas. No, 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 Ya no. decía Churchill, ninguna guerra se gana con una evacuación. No, 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 correcto. Entonces es una elección legal, o qué, es una elección legal. Es una elección legal y eso es lo que a nosotros nos corresponde validar y lo validamos. La legitimidad de la elección por la materia misma, si de verdad debemos elegir a los jueces a todos los niveles, me parece que es una discusión muy legítima, es una discusión que se tiene que centrar en el poder legislativo, que cuando se vuelva a abrir, porque me parece que se tiene que volver a abrir, esto es, la legislación mostró una serie de carencias para poder implementar la elección, hay que reformar la reforma, y bueno, ese será el momento de discutir qué tanto se debe elegir, en fin. Pero nosotros, a ver, nosotros no somos partido político, no somos ONG, a nosotros nos toca hacer cumplir la ley. La ley nos mandó a hacer una elección con muchísimos problemas. De Pero hecho, el que muchísimo, sí, claro. terminamos el cómputo 11 días después. El cómputo central, el hecho aquí en el nivel nacional, nos llevó del 15 al 26. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, tuvimos que reparar muchos problemas que trajeron los registros, esto también habrá que discutirlo en la reforma de la reforma. Es razonable que una autoridad, que no es la autoridad electoral, es decir, que no tiene el manejo pericial del asunto, haga el registro de los candidatos. En elecciones de diputados y senadores jamás hemos tenido un problema con los registros como el que tuvimos ahora. A mí me parece que los registros en todos los casos los debería de hacer la autoridad electoral, porque es quien presta este servicio a la sociedad de manera autónoma Muy desde bien. hace 30 años. Pues le agradecemos mucho esta explicación, la verdad muy detallada. Avanzamos creo que bastante en lo que tiene que ver con el raciocinio del INE. UKIP, muchísimas gracias, consejero.
Por el contrario, muchísimas gracias por permitirme platicar con usted y acceder a su auditorio. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. Que esté muy bien, consejero. Gracias. Kip Esparas, muy buenos días. Bueno.